Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que consiste en nanopartículas mesoporosas de sílice como vehículo para la liberación controlada de fármacos para el tratamiento de cáncer gástrico. Se denomina como cáncer gástrico cualquier tumor maligno ubicado en alguna de las capas del estómago. Esta patología presenta algunos factores de riesgo como bien lo pueden ser nutricionales, ambientales, el consumo de tabaco, enfermedades o condiciones predisponentes como cirugía gástrica previa, gastritis crónica trófica, entre otras condiciones y factores genéticos a tener en consideración. A nivel mundial se considera como la segunda neoplasia de mayor fuente de mortalidad. Anualmente, en promedio, hay 989.000 casos nuevos y 738.000 muertes. Según registros de Globocan, en el 2013 se reportaron 984.000 nuevos casos y 841.000 fallecidos. Actualmente, el 60% de los cánceres se concentran en regiones como Japón, China y Corea. En Colombia se sigue considerando como el cáncer más letal y se sigue detectando de manera tardía en el 90% de los casos. En 2015 hubo 4.118 casos nuevos y por esta afección murieron 4.850 personas. Es por esto que según el DANE entre 2009 y 2015 se ocasionaron 32.640 muertes. Algunos tratamientos actuales para el cáncer gástrico son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Sin embargo, estos tratamientos actualmente acarrean efectos secundarios como lo son en la cirugía el riesgo de sangrado o infección y problemas digestivos, en la radioterapia que son efectos secundarios como la diarrea, indigestión, náuseas y vómitos, y en la quimioterapia que pueden depender de los medicamentos administrados. Pero generalmente estos efectos son el cansancio, la caída del cabello, sangrados, infecciones, náuseas y vómitos, estreñimientos, entre otros. ¿Por qué es necesaria la búsqueda de una nueva solución? Para ello tenemos tres ítems. Primero, reducir la citotoxicidad inesperada, disminución de efectos secundarios y la resistencia a los medicamentos. Es por ello que optamos por sintetizar nanopartículas mesoporosas de sílice, unos nuevos nanotransportadores que están ganando importancia entre la comunidad científica. Estas matrices porosas tienen excelentes propiedades texturales y estructurales, siendo capaces de albergar una elevada carga de fármacos que posteriormente serán liberados sobre los tejidos diana de manera controlada. Esta selectividad es importante porque se reduce la agresividad frente a los tratamientos oncológicos convencionales, porque entre otras cosas se evita la liberación inespecífica del fármaco sobre el tejido sano. En este punto pues resulta importante destacar el efecto EPR, y a partir de este es importante que se obtengan nanopartículas de diámetro de al menos 10 nanómetros para evitar el aclaramiento renal, ya que si no sería directamente eliminado, y que no se sinteticen partículas de más de 400 nanómetros, pues no se pueden difundir hacia el intersticio del tumor. Dentro de otras características, según estudios previos, los enlaces silanol favorecen su resistencia a la degradación mecánica en comparación con liposomas y dendrímeros y presentan mejor biocompatibilidad en comparación con otros materiales. Así pues, se componen de material versátil, cuyas propiedades pueden ser modeladas fácilmente a través de la modificación de los protocolos, y según investigaciones, estas nanopartículas forman una unión ligando-receptor mediada por endocitosis y luego se liberan dentro de las células. Los objetivos de nuestro proyecto son: general, determinar el protocolo para la síntesis de nanopartículas mesoporosas de sílice como vehículo para la liberación controlada de fármacos, rodamina B, para el tratamiento de cáncer gástrico. Objetivos específicos: llevar a cabo una caracterización a partir de pruebas SEM, TEM, FTIR para evaluar la morfología, tipo de porosidad y grupos superficiales del vehículo. Realizar pruebas de caracterización biológica en relación a la citotoxicidad, ensayos MTT, hemólisis, esterilización y degradación enzimática y pH. Evaluar la capacidad de las nanopartículas como vehículos para la liberación de rodamina B. Determinar el método de suministración más óptimo. A continuación se presentan los protocolos de síntesis y caracterizaciones. En la síntesis se realizaron nanopartículas sólidas y porosas con la finalidad de observar cuál nos ofrecía mejores características.
Para el proceso de síntesis de las partículas sólidas se realizó por medio del método Strober. En primer lugar, se realizó una mezcla inicial de 33% porcentaje volumen de agua tipo 2 y etanol. A ella se agregó hidróxido de amonio hasta alcanzar una concentración de 2.5% porcentaje volumen. A continuación se agregó el TEOS, tetraetil ortosilato, por medio de goteo hasta alcanzar una concentración de 0.1% porcentaje volumen. Se permitió la reacción durante 3 horas y se obtuvo las cápsulas. Estas se recuperaron por medio de filtrado. Por último, se realizó un proceso de secado a 95 grados centígrados por 12 horas. Con el fin de realizar la síntesis de nanopartículas porosas se sigue el método de Stuba modificado, donde se varían parámetros como el tipo de tensoactivo, la relación molar del óxido tensoactivo y la temperatura. Esto se hace con el fin de encontrar las condiciones óptimas de síntesis, las cuales son un diámetro de partículas menor a 100 nanómetros, un diámetro de poro mayor a 2 nanómetros, una morfología porosa y una estructura mesoporosa ordenada. Ahora bien, siguiendo este protocolo, se hace una preparación inicial de la mezcla de 400 ml de agua tipo 2 junto con un tensoactivo, el cual es bromuro de hexadesil-trimetilamonio. Esta solución se pone en un reactor de fondo plano de 2 litros, el cual tiene una capacidad total con agua y se deja en agitación durante 5 minutos. Posteriormente se agregan 16 ml de hidróxido de amonio. Luego se hace una adición de TEOS, lo cual es tetraetil ortosilicato, y se adicionan por goteo en una cantidad de 17.14 ml. Esta mezcla se deja reaccionar durante 1 hora. Luego se hace una remoción del tensoactivo, el cual se hace por un proceso de centrifugado a 15.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos con 3 lavados de una solución etanol-agua. Luego se hace un proceso de secado a 95 grados centígrados durante 12 horas y se calcina a 500 grados centígrados, para luego realizar una función de las cápsulas a través de un filtrado y lavado en un matraz de quitasato con una solución de etanol-agua. Se seca nuevamente a 95 grados centígrados durante 12 horas como un proceso final. A los protocolos realizados anteriormente se les realizaron algunas modificaciones. Una de ellas es la temperatura de secado, la cual se varió entre 25, 50, 80 y 95 grados centígrados. Se ha escogido la de 95 grados centígrados. Adicionalmente, se hizo un lavado extra, el cual se realizó con buffer PVS para eliminar el tensoactivo superficial. Con el fin de disminuir la toxicidad de las nanopartículas y facilitar la absorción del fármaco, se realiza una funcionalización de las nanopartículas regularmente con grupos amino. En una concentración de nanopartículas en agua del 0.01% se adiciona ácido acético en una concentración del 0.05% volumen. A esta mezcla se adiciona APTES, lo cual es 3-aminopropiltrietoxilano, en una concentración de 0.3% más de volumen. La solución anterior se trata en un baño ultrasónico durante 1 minuto y se deja reaccionar durante 2 horas. Esta solución se incuba a 95 grados centígrados durante 1 hora para posteriormente realizar un proceso de centrifugado a 13.500 revoluciones por minuto durante 20 minutos con 3 lavados de una solución etanol-agua. Finalmente se hace un proceso de resuspensión de nanopartículas en agua y se incuba a 16 horas a una temperatura ambiente. Se ha sintetizado un fluido corporal simulado de PVS. En primer lugar, se agregó cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato sódico, fosfato monopotásico en concentraciones de 0.8%, 0.02%, 0.144% y 0.024% porcentajes masa a volumen respectivamente. Se han aforado 1 litro con agua Miquiju, el cual es agua tipo 1 ultra pura. Se realiza la medición del pH por medio del pHímetro y se realiza el ajuste de este. Para realizar la absorción de rodamina, se sumergieron las partículas en una solución de fluido corporal PVS y rodamina B hasta alcanzar una concentración de 0.2% porcentaje masa a volumen. Se realizó agitación por vórtex durante 5 minutos y se dejó reposar durante 48 horas. La solución fue sometida a baño ultrasónico durante 30 minutos. Se realizó un centrifugado a 12.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos y por último se realizó 3 lavados con buffer para eliminar la rodamina B superficial.
Primera caracterización corresponde a microscopía electrónica de barrido. Para ello se debe preparar la muestra según los protocolos establecidos por la universidad, en donde se hace un recubrimiento con material conductor, bien sea oro o carbono, luego se hace la microscopía con una aceleración de 15 y una resolución de 1 nanómetro en modo barrido, y se realiza un análisis morfológico superficial por electrones secundarios. Posteriormente se visualizan las imágenes y se hace un procesamiento de estas a partir del software Digital Micrograph. En este caso, para nuestro proyecto, esperamos que tanto las nanopartículas antes como después de cargadas con el fármaco presenten una geometría esférica homogénea para garantizar un área superficial elevado que incremente la cantidad de sitios de absorción del fármaco y que finalmente su tamaño se encuentre dentro de la escala nanométrica, específicamente un tamaño menor a 100 nanómetros, asegurando su difusión y permanencia en el intersticio del tumor, sin olvidar que estas dimensiones favorecen pues reducen su efecto tóxico. Teniendo como referencia el trabajo final de posgrado en nanociencias y materiales de Claudia Espinosa, quien llevó a cabo un protocolo de síntesis similar o casi equivalente al nuestro, se obtuvo por C que efectivamente a través de ese protocolo se pueden obtener nanopartículas porosas esféricas. Sin embargo, es mejor continuar el proyecto únicamente con aquellas que se sometieron a una temperatura de 95 grados, al igual como lo hicimos nosotros en la modificación, pues a temperaturas menores se muestran combinaciones de morfologías ovaladas, de alambre y aglomerados amorfos que incluso tienen una disminución considerable en su tamaño, como se observa en la figura 2. Posteriormente, a través de un análisis estadístico a través del software, se obtuvo un diámetro promedio de 70 nanómetros, un tamaño que se encuentra dentro del rango que nosotros deseamos. Ahora, como planteamos al inicio, se sintetizaron tanto nanopartículas porosas como sólidas. Sin embargo, se comienza a pensar la idea de descartar las nanopartículas sólidas, pues según los datos obtenidos por la autora, estas presentaron tamaños en un rango entre 83 y 250 nanómetros, un rango que nosotros no deseamos. Ahora bien, después de la absorción del fármaco, la autora encontró que las nanopartículas mantienen su forma esférica y que a pesar de que hubo un aumento de 26 nanómetros en promedio, este sigue encontrándose dentro del rango de los nanomateriales, lo cual es favorable para nuestra aplicación. Siguiente caracterización corresponde a la microscopía electrónica de transmisión. Esta se lleva a cabo con una aceleración de 300 y se incluye una espectroscopía de dispersión de energía. Se obtienen las imágenes y se hace un procesamiento de las mismas con el software que utilizamos anteriormente. En este caso, para nuestro proyecto, esperamos obtener partículas mesoporosas, que según la clasificación realizada por la UPAC, son aquellas que presentan poros entre 2 y 50 nanómetros, es decir, esperamos obtener poros de tipo nano. Asimismo, esperamos que nuestras nanopartículas no contengan ningún tipo de residuo y que efectivamente después de aplicar el fármaco, este penetre los poros y ocupe su lugar. Las imágenes de TEM obtenidas en la literatura revelaron una estructura porosa con arreglo hexagonal, una morfología esférica y homogeneidad en el arreglo poroso, sumado a un tamaño promedio de poros de 2,5 nanómetros. Es decir, a través de este protocolo efectivamente se obtienen partículas mesoporosas con nanoporos del tipo Inter. Asimismo, gracias al proceso de EDX, se corroboró la presencia exclusiva de óxido de silicio, como se observa en la figura 5C, un resultado que nosotros deseamos. Ahora bien, sumada a la evidencia obtenida en SEM, las nanopartículas sólidas en definitiva serán descartadas en nuestro proyecto, pues a través de un análisis realizado por la autora de fisisorción de nitrógeno molecular, se obtuvo que a pesar de que el diámetro promedio de poro es igual tanto para las porosas como las sólidas, el área superficial de las sólidas es mucho menor, un factor que nosotros no deseamos. Ahora bien, después de agregar el fármaco, se encontró que efectivamente estas nanopartículas lo incorporan dentro de sus arreglos porosos, pues como se evidencia en la figura 7, existe una disminución del tamaño de poro, ocupado ahora por el fármaco, pero sin alterar la morfología y aumentando un poco el tamaño, permaneciendo dentro del rango de los nanomateriales. Estos resultados son satisfactorios, pues comprueban la capacidad que tienen nuestras nanopartículas en absorber la rodamina B. Para la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier o FTIR, se procede a ubicar la muestra en el espectrómetro y con un rango como se muestra en la presentación y una velocidad de barrido de 4, se procede posteriormente a realizar la visualización de los gráficos obtenidos. Para
Para nuestro proyecto, esperamos que nuestras nanopartículas se encuentren compuestas únicamente por óxido de silicio, es decir, presenciemos únicamente grupos silanol y siloxano, cuyos picos se encuentran en los valores que se observan en la presentación. Finalmente, debido a que esperamos poder incorporar rodamina B como fármaco en nuestras nanopartículas, esperamos que después de su incorporación se presente un pico similar al mostrado en la figura 8. Antes de cargar con el fármaco, la autora obtuvo la siguiente gráfica de FTIR, donde efectivamente se logra evidenciar la presencia de los grupos silanol y siloxano donde era de esperarse. Sin embargo, es en este punto donde valoramos las modificaciones realizadas al protocolo, pues la autora descubrió que si se realiza un único lavado, se presentan vibraciones asimétricas y de deformación de enlaces carbono-hidrógeno, lo cual indica restos del tensoactivo utilizado, y como se observa en la línea azul, estos logran eliminarse si se incorpora un lavado adicional, como lo hicimos nosotros. En la figura 10 podemos observar que nuestro tensoactivo únicamente nos sirve para formar nuestro molde o cáscara de sílice, pero más allá de eso, no queremos que este se encuentre al final del proceso, pues disminuirá la porosidad del material. Si bien la autora no evaluó la presencia de rodamina B a través de FTIR, efectivamente demostró la presencia de ibuprofeno con la aparición de bandas que representan enlaces carbono-hidrógeno, enlaces silicio-carbono y enlaces doble de carbono de un grupo aromático. En pocas palabras, podemos confiar que las nanopartículas efectivamente facilitan la incorporación de fármacos dentro de ellas y, por tanto, de la rodamina B. Para el ensayo de liberación de rodamina B se siguió el siguiente protocolo. En primera instancia se toma una muestra después de la absorción de rodamina B. Esta se lleva a la centrifugadora y luego se extrae el primer sobrenadante obtenido, el cual se va a analizar en el espectrofotómetro con una longitud de onda de 500 nanómetros. Después, las nanopartículas se van a resuspender en una solución de PBS con etanol. Pasados 30 minutos se llevan a la centrifugadora a una velocidad de 12.000 revoluciones por minuto durante un tiempo de 5 minutos. Es por esto que el sobrenadante obtenido se va a analizar y con esto se va a realizar una curva de calibración y se va a muestrear cada 30 minutos. Es por esto que el objetivo principal es determinar los porcentajes de rodamina B liberada. En un estudio, según literatura, se realizó un perfil de liberación de rodamina B en nanopartículas de PGLA, como se muestran a continuación. En este estudio se observa un patrón bifásico, es decir, una liberación de rodamina B rápida seguida de una tasa de liberación más lenta. En este estudio se puede observar que el 29% de la rodamina B fue liberada dentro de las primeras 8 horas, es decir, que la mayor liberación se da dentro de las primeras 24 horas. Por lo tanto, se obtienen los siguientes resultados. En primera instancia se realiza una curva de calibración de absorbancia versus concentración a la cual se le realiza un ajuste lineal para poder determinar el porcentaje de rodamina B liberada a través del tiempo. Este tiempo varía entre 0 horas hasta 192 horas. Es por esto que se puede realizar un gráfico de porcentaje de liberación de rodamina B versus el tiempo, en el cual se puede observar que se sigue conservando el patrón bifásico buscado en literatura, es decir, una liberación más rápida en el tiempo inicial y luego se puede observar una liberación más lenta. Para el ensayo de viabilidad celular por MTT se siguió el siguiente protocolo. En primera instancia se preparó un cultivo de células que fueron luego incubadas a 37 grados centígrados en una atmósfera estéril, hasta que las células alcanzaran el 90% de confluencia. Asimismo, se establecieron controles positivos y negativos. Como control positivo se estableció el óxido de zinc y como control negativo las células no tratadas. Pasadas 24 horas, en la placa de 24 pozos se siembra con una densidad de 30.000 células sobre metro cuadrado. Otras 24 horas pasan y en la misma placa se van a agregar las nanopartículas a concentraciones de 0 a 100 microgramos sobre mililitro, como se muestra en la gráfica, y estas se van a incubar por un periodo de 24 a 48 horas. Asimismo, se les agrega el colorante de MTT y pasadas 4 horas
se van a analizar con una longitud de onda de 570 nanómetros. Es por esto que el objetivo principal de este ensayo es comprobar la biocompatibilidad y no toxicidad de las nanopartículas. Según un estudio de nanopartículas de PGLA cargados con rodamina B, se puede observar que no hay efectos citotóxicos significativos después de 24 horas de exposición a 100, 200 y 400 microgramos sobre mililitro. Es por esto también que se puede observar que la viabilidad celular disminuye cuando aumenta el tiempo de exposición y que concentraciones de hasta 200 microgramos sobre mililitro no tendrán ningún efecto citotóxico después de 24 y 48 horas de exposición, como se muestra en la gráfica. Es por esto que los resultados obtenidos de los ensayos de MTT nos muestran que no hay unos cambios apreciables en el crecimiento y función de las células, lo cual indica que hay una baja toxicidad del material. Además de que, según literatura, entre mayor sea la concentración de las nanopartículas, se disminuye la viabilidad celular. Las conclusiones son: en el protocolo de síntesis de las nanopartículas sólidas y porosas, la temperatura óptima es de 95 grados centígrados en el proceso de secado. Esto permite obtener un diámetro inferior a los 100 nanómetros y contribuye a reducir la citotoxicidad. Por medio de la microscopía electrónica de barrido se comprobó la geometría esférica de las nanopartículas, su diámetro inferior a 100 nanómetros y el aumento del área superficial, características que se mantuvieron después de cargar el fármaco. Al realizar la microscopía por transmisión de electrones TEM, se comprobó que las nanopartículas son de tipo mesoporosas y presentan poros entre los 2 y 50 nanómetros. Las partículas porosas presentan mayor área superficial. No se presentan efectos citotóxicos significativos en las nanopartículas y la continuación del proyecto se realizará con las partículas porosas debido a que las propiedades no óptimas de las partículas sólidas. Como trabajo futuro se va a realizar una investigación de protocolos donde se pueda realizar un comparativo a través de los resultados esperados, los resultados obtenidos por otros autores y los resultados obtenidos en los diferentes protocolos de hemólisis, esterilización, degradación enzimática, degradación por pH y métodos de suministración.